Bienvenidos, señoras y señores, una semana más y de nuevo con todos ustedes, después de la celebración de nuestro primer aniversario de la cadena y que hemos andado de plató en los programas de otros compañeros. De nuevo me vuelvo con todos ustedes en Más que Debate, en Más que Tele, para poder participar en esta mesa con nuestros invitados de temas que ustedes nos vienen sugiriendo. Como viene siendo habitual, ustedes en telespectador@masquetele.es, bien con sus llamadas a 902-830-930, bien en el Facebook o en el Twitter, ustedes en @masquedebate, ustedes nos vienen haciendo saber sus criterios, sus conceptos, sus opiniones sobre los temas que se vienen poniendo encima de la mesa. Y también nosotros somos receptivos a los temas que nos sugieren por parte de mucha gente que tiene temas que les gustaría que se pusiesen encima de la mesa. Y hoy hemos recogido el testigo y hemos puesto un concepto que nos parece muy importante, que son las radios libres. ¿Qué papel jugaron las radios libres en momentos determinados? Bueno, ya quizás el concepto de radio, ¿no? Pero luego esa radio libre, esa radio que pretende esa libertad de expresión que se refleja en nuestra Constitución, mantenerla como elemento capital fuera de grupos de presión, fuera de influencias políticas, en unos momentos donde los condicionantes políticos y los parámetros sociales condicionan terriblemente los intereses en las noticias que se cuentan y en los postulados que se ponen encima de la mesa. Hoy vamos a hablar de un medio que es del siglo pasado. Estamos hablando de que nos abocamos con las nuevas tecnologías a una época de comunicación en las redes sociales, internet. Hablamos de unos conceptos tan diferentes y aquí hoy ponemos encima de la mesa esas radios, ¿no? Esas radios que pretenden mantener esa pureza, ¿no? Hablábamos un poco fuera de pantalla, todavía los vinilos, ¿no? De grupos como los Beatles, y que en esta radio se ponían y se cuidaban y se mimaban los vinilos y se trataban de hacer saber a la gente todas aquellos pareceres y aquellas opiniones tan importantes que había con relación a la música moderna, estar en vanguardia, aquellos cambios revolucionarios, ¿no? Hablamos de un concepto, hablamos de una época, hablamos de algo diferente, ¿no? Y para todo esto, que seguramente les van a dar una opinión mucho más versada que la que yo les pueda ofrecer, nos acompañan, a mi derecha está Gelín, como me dice que le llamen, Ángel Meana, de Radio Cucaracha. Bienvenido, Ángel, a esta mesa de debate. Pues muchas gracias. Aquí estaremos a hablar de esta cuestión que raramente sale más allá de nuestros propios ámbitos, ¿no? Ya, bueno, pero realmente se plantea más allá de las propias radios libres. Pues bueno, y una oportunidad para que... Bien, y seguramente que la gente va a enterar de muchas cosas que no conocen. Sí, porque bueno, somos normalmente radios de ámbito muy local y de muy poca cobertura, y estamos aquí en una emisora que al menos tiene una cobertura regional a la cual ninguna de las radios de las que aquí estamos accedemos, ¿no? Bien. También nos acompaña María Teresa González, de Radio Ujo. Bienvenido, María Teresa. Un placer que estés en esta mesa con nosotros. Gracias por invitarme y tener esta oportunidad de que la gente se entere un poco de lo conozca, porque es cierto, de los criterios y los postulados. Que hay gente que no tiene claro lo que es una radio libre, lo que es una radio municipal, lo que... Bueno, pues nosotros entre nuestros oyentes de poner un poco de luz, ¿eh? Sí, venga. También nos acompañan Alberto Vega, de Onda Gijón. Bienvenido, Alberto, a esta mesa de debate. Gracias por invitarnos, y también, pues bueno, en este debate que esperemos que sea interesante para todos los para poder clarificar, sí. Que se sepa un poco, sí. Y también nos acompaña Falo Marcos, de Radio Crash. Bienvenido, y se te nota esa voz ya profunda, ya bueno, de radio, esa voz creo que viene conmigo ya de siempre, pero bueno, en la radio... ¿Cuántos años llevas? Pues yo llevo haciendo radio prácticamente 27 años. ¿Tuviste tentativas comerciales en más de una ocasión de poder...? Bueno, comentarios, sondeos y comentarios, pero nunca fue un tema que me interesara profesionalmente. Bueno, pues nada, yo creo que lo mejor es abordar el tema. Voy a empezar por Gelín. Gelín, cuéntanos un poco el concepto que tenéis y que vivís de una radio libre. Y cuenta a los telespectadores qué es una radio libre, cómo se vive una radio libre. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esto compartimos, al menos la mayoría de la gente que está más implicada en Radio Cucaracha, compartimos el concepto, ¿no? Se trata de una radio libre, es una radio que no está supeditada ni al ámbito comercial y por tanto a la financiación que las empresas comerciales hacen normalmente en las radios, que no tiene esa supeditación, ni tampoco supeditada a las instituciones.
a las subvenciones, a... Que es una opinión, la opinión que emite la Sí. radio es la opinión de aquella persona que está hablando libremente por aquel micrófono, ¿no? Sí, pero partimos de una cosa, que como nadie correcto, paga, esos matices, como esos- nadie paga, nadie manda. Entonces no estás sometido, supeditado a eso. Por tanto, el aspecto de la libertad es el principal que una radio libre enarbola, ¿no? Y luego, bueno, ahí pues hay diversas confluencias y ámbitos con otras experiencias y experimentos, como son las radios comunitarias, que ya son radios más institucionales. Pero yo creo ¿En qué se diferencia? ¿En qué matiz podríamos decir que hay entre una radio libre y una radio comunitaria? Yo creo que una radio comunitaria normalmente están vinculadas a instituciones estatales, ayuntamientos o algún tipo, y por tanto... O asociaciones, ¿no? A comunidades de... Sí, a comunidades también. Es más raro comunidades de vecinos, comunidades culturales, pero normalmente estas comunidades también se financian a través de subvenciones que el Estado de alguna manera les proporciona, ¿no? Que bueno, que es una cosa a la que se puede acceder. Pero normalmente suelen ser radios municipales. Por tanto, hay una cortapisa ya y algunas de ellas tienen que dar cuenta y hacer memorias y presentarlas a los plenos de los ayuntamientos para que se apruebe lo que están emitiendo. Por tanto, hay digamos que te está detrás de la oreja algo soplando de que hasta aquí puedes, hasta allí no puedes, ¿no? Eso es una cuestión importante, me parece a mí. Sí, sí, que te puedan limitar un poco lo que es ese principio básico que es la libertad de opinión, Sí, la libertad de expresión a través de las ondas, ¿no? Yo quería decir, respecto a esto de la libertad de expresión que me parece básico en la hora de plantearse el agruparse para hacer una radio libre, y es que a pesar de que la libertad de expresión es una libertad reconocida formalmente dentro de la Constitución, Un derecho fundamental. un derecho fundamental, pero resulta que a la hora de la realidad tiene derecho quien tiene medios para expresarse. Quien no tiene medios para expresarse puede escribir una carta al director de un periódico, con suerte se la podrán publicar, o ir por la calle y que alguien le entreviste, tal, ¿no? Y no tiene más capacidad. Entonces, como no te vincules a alguna experiencia de las normales que hay de la expresión, o te creas tu propio medio o te resignas a estar sin voz. Bueno, Internet permite también Sí, bueno, ahora, la publicación, sí, ahora es lo que pasa es que cierto, ya habrá caminos, ¿no? Pero es cierto, sí, ahora hay los blogs, hay muchos mecanismos, ¿no? Democratización de la expresión que lo permite Internet, aunque bueno, es un aspecto del debate que podremos entrar más tarde en ello, si nos parece. Venga, pues correcto. Danos tu visión, Tere, y tu experiencia también en Radio Ujo, ¿no? Sí, la visión bueno, de una radio. nuestra emisora es muy peculiar porque nació en un domicilio particular. De una manera muy rudimentaria, pues uno de los compañeros, que en la actualidad está haciendo programa, era en la época, como bien comentabas al principio, las huelgas mineras, y él desde su domicilio estaba viendo los enfrentamientos. Ya desde la propia carretera y Sí, por ahí, ¿no? Que era la entonces, batalla por la campal, que ventana. estaban allí, ¿no? Y entonces él comenzó poniendo música y para que lo oyeran, pues bueno, 4 vecinos de alrededor. Y dijo, oye, pues voy a comentar esto que estoy viendo. Y después la gente lo comenzó a llamar, claro, el teléfono particular, y dijo, bueno, esto no... Ya se me escapa a mí el alcance de todo ello. Esto vamos a tener que hacer algo con ello. Entonces, a los pocos meses, se instalaron en lo que es en Ujo era el Teleclub, Sí. en la actualidad el Hogar del Pensionista. Ahí estuvieron unos meses también, pero claro, aquello se quedaba también pequeño. Y hasta que en el año 88, porque esta emisora nació en el año 87, nos instalamos en las escuelas municipales, enfrente de la biblioteca, donde... Y ahí, bueno, se comenzó hacen las fiestas, ¿no? En la zona Sí, allí, del se parque. comenzó en un local muy chiquitín, pasaron los años, se fue cogiendo más espacio, y bueno... O sea que cuando llegaron los problemas, porque claro, eso nació así como un poco a lo loco, y claro, cuando llegó el momento en que, como a los compañeros también comentarán, pues vino la inspección de telecomunicaciones. Claro, esto no Una ilegal, frecuencia pero es que- alegal. Sí, sí, alegal. Es alegal. Esto hay que cerrar.
Bueno, ahí fue cuando sí se cerró unos meses, nos pusimos en contacto, se pusieron con los demás compañeros de las radios, ahí se luchó y se volvió a abrir y hasta ahora. De vez en cuando nos llegan unas cartas un poco... Advertencias a las que dejamos que... ¿Qué argumentación utilizan en telecomunicaciones? Voy a pasar a Alberto. ¿Qué argumentaciones os utilizan cuando se acercan a las distintas emisoras y vienen, oiga, pero es que ustedes están en una frecuencia legal, no hablan de interferencias, no hablan de... Principalmente te hablan de que estás interfiriendo profesionalmente ante las emisoras que sí tienen una licencia o una estación de radio, un punto en el dial, como puedan ser las grandes cadenas de radio. Sobre todo en el momento en el que tú metes publicidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo una competencia, entre comillas, desleal, ¿no? a esas cadenas. En ningún momento se paran a pensar que la labor que tú estás haciendo es la labor de cercanía que a lo mejor las grandes cadenas no tienen con el resto de los ciudadanos. O sea, porque no es lo mismo escuchar una cadena nacional donde hay un señor en Madrid que te está hablando de lo que pasa a nivel nacional, pero que tú no sabes lo que pasa en el portal de al lado. Que estás las radios libres, las radios pequeñitas, las radios de barrio, como puede ser la nuestra, nosotros tenemos, pues, emitimos a través de internet y a través de una pequeña baliza en el 107, solo para un pequeño barrio de Gijón, pues la gente que te llama es la gente que está cercana a ti, o sea, pero que te ven por la calle y te regalan cosas y que, no sé, que son lo más cercano que pueda haber. En cambio, a nivel nacional es distinto, es diferente. Y el argumento que te lanza Telecomunicaciones en ese caso es precisamente de que hay un proceso que seguir para llegar a que tú tengas esa licencia. Ya. Alberto, ¿en qué año nacisteis vosotros? Onda Gijón. Onda Gijón hemos nacido este año, finales del año 2012, principios de 2013. Y es curioso cómo hablando con las nuevas tecnologías vayamos a una tecnología, porque la radio ya es del siglo pasado. Es que aunque suene ceramente que puedan siguen jugando un papel realmente importante, pero ¿cómo un grupo de jóvenes se anima a montar una radio libre en un concepto, en una tecnología? Pues puedes hablar de una radio o de un concepto de internet, de un blog, pero hablar de un portal, pero hablar de montar una radio entre... Las nuevas tecnologías son un buen portal a la hora de expandirte a nivel mundial. O sea, tú ahora mismo coges Twitter y pones cualquier cosa y evidentemente te va a escuchar o te va a leer en Indonesia, en Francia, en Estados Unidos, pero lo que te interesa es la cercanía. Queramos o no, la gente... que visteis la mejor herramienta en la radio. La gente de nuestra generación, no solo la mía, sino la gente de generaciones superior a la mía, están acostumbradas a que automáticamente tú estás en la cocina haciendo la comida y enciendes una radio y lo que quieres es escuchar a esa persona en un aparato de radio y que no tengas que entrar en un ordenador, darle a un clic, tener que entrar en una página web, darle al streaming, todas estas nuevas palabras que mucha gente a lo mejor mayor no puede llegar a comprender. Nosotros vamos encaminados un poquito también a ese tipo de público, ¿no? La gente que no tiene por qué estar metido en las nuevas tecnologías. Por eso emitimos también a través de esa pequeña baliza de la que te hablaba. Ya. Entonces, bueno, es más interesante tener ambas partes. Las nuevas tecnologías están bien para que el futuro, porque el futuro está ahí, el que no está dentro de las nuevas tecnologías se quede atrás y quiera o no, es igual que lo que decías del vinilo. Sí. El vinilo pasó al CD, el CD al MP3, del MP3... un poco la nostalgia, yo hablaba un poco de los vinilos en aquellos recuerdos, ¿no? De incluso los pinchadiscos de las discotecas, cómo mimaban los discos, cómo se colocaban, supongo que se limpiaban las radios con los platos y se mimaban estos discos. Era un trabajo de DJs. Sí, yo lo he hecho muchísimo de menos, el vinilo, muchísimo. Bueno, nuestra radio tuvo un parón de unos años y a la vuelta me encontré con la tecnología, el ordenador. Y yo, esa sensación de posar la aguja, de buscar el crujido. Era un ritual. Hay gente que tiene programas específicos que solo pincha vinilos. Sí, gente que cierto, tiene esa cosa. En nuestra radio hay al menos 2 programas que pinchan exclusivamente vinilos. Y las noticias, nosotros las noticias cuando estamos hablando de los años 80, no teníamos el internet ni nada. Periódico, noticias, y se oía la hoja. Ese sonido del papel. Y yo en ese sentido soy muy nostálgica de
de esa época. Falo, cuéntanos un poco tu experiencia en Radio Crash, cuéntanos un poco la historia de la radio y un poco cómo hablaste de 20 y tantos años en las ondas. Sí, nosotros pones vamos un poco a, respeto ya, ¿no? Porque vamos a cumplir 28 años. 28 años. Funcionando desde el año 85, que nació la radio. Bueno, fundamentalmente por unos motivos que yo creo que todavía siguen vigentes, por eso intentamos que siga existiendo, ¿no? En aquella época la gente que fundó la radio, bueno, consideraba que faltaba, dentro de los medios de comunicación, faltaba una parte importante que fuera cercana a los movimientos sociales, que fuera cercana a la gente que estaba organizada. Eran unos años en Xixón donde había, bueno, pues bastantes movilizaciones en torno al tema de la lucha del sector naval. También coincidía aquella época con el referéndum de la OTAN. Parece que estamos hablando de épocas ya, pero bueno. Muy pretéritas y sin embargo están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahí muy cerca, ¿no? Y un poco surgió esa idea porque se veía que, bueno, pues salía antes un poco el tema, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, pues hay quienes están, digamos, alimentados o subvencionados por grandes empresas. Hay quienes forman parte del aparato un poco de la administración, del Estado, los medios públicos, y faltaba esa otra parte, ¿no? Más cercana a la ciudadanía y a la gente que digamos, bueno, pues también tiene cosas que contar y a lo mejor no puede acceder a esos medios, ¿no? Unos medios que normalmente están bastante limitados en cuanto a espacios, en cuanto, pues, sea en prensa, sea en radio, en televisión, ¿no? Y a partir de ahí surge un poco todo ese conglomerado que a la vez nosotros siempre intentamos conjugar lo que es esa parte, digamos, de difusión, de informaciones o de noticias o de temas que no suelen aparecer en los medios de comunicación convencionales, y luego también otra parte importante que es la música, ¿no? Pero no cualquier música. Entendemos que, pues, para la música comercial también ya hay muchas cadenas, hay muchas radiofórmulas que funcionan y que la gente puede elegir, pero hay otro tipo de músicas, como puede ser el jazz, como puede ser el rap, como puede ser la música experimental o las músicas del mundo, que tienen muy poca cabida, y nosotros entendíamos que también había que fomentar eso y que bueno, hay que difundirlo, ¿no? Entonces, un poco esas dos patas fueron las que provocaron el nacimiento de la radio y las que hoy en día siguen un poco manteniéndose, ¿no?, de actualidad, ¿no? En la presentación que hacías parecía que hablabas de algo como histórico, como algo ya pasado, ¿no? Pero nosotros estamos viendo que yo lo hoy en día en el contexto de el cambio tan profundo que hay en los medios de comunicación, que hasta las televisiones quedan en momentos puntuales casi obsoletas con las redes sociales, y de hecho la información de muchos informativos se viene haciendo a través de, antes era las redes sociales copiaban a las televisiones, y ahora con la noticia, ahora las televisiones y los medios de comunicación van a las redes sociales a buscar información de primera magnitud, fotografías. Es tal la velocidad, por eso hablaba un poco, porque sí, pero están apoderando muchas situaciones. Ese ¿no? tema me parece muy interesante porque mucha de esa gente que está haciendo información a través de redes sociales, en realidad también están haciendo periodismo ciudadano. Están haciendo una labor periodística. Que nosotros entendemos que también forma parte de eso, y de hecho nosotros estamos estableciendo redes a nivel estatal, pues a la hora de poder transmitir información, porque nosotros también estamos en Twitter, también estamos en Facebook, y muchas veces de los temas que hablamos en la radio a la vez damos información pues lo más en directo posible. A lo mejor no la podemos dar en la radio, pero sí a través de las redes podemos contar cosas que están pasando, pues, en nuestra ciudad o en Asturias, o si queremos saber algo que pasa en Madrid, o si queremos saber algo que pasa en Valencia. A través de esas redes generamos esa información que muchas veces, como tú dices, los grandes medios están aprovechando, pues, para coger esa fotografía del Twitter, porque no tenían a su fotógrafo allí, pero alguien que subió esa fotografía al Twitter la utilizan, pues incluso en muchas ocasiones se está denunciando que ni siquiera se cita al autor, ¿no? Ya. Que bueno, Eso a mí me parece que es que tiene un poco de trampa, puede ser una trampa,
la cuestión de las redes sociales y del Internet, que bueno, evidentemente es un flujo de información al instante y que fluye, pero tiene el problema de que en la red te puedes quedar atrapado. Te puedes quedar atrapado, en la red es para eso, en la red es para pescar y para atrapar gente, ¿no? Yo creo que los movimientos estos, fundamentalmente el 15M, que fue el que puso en la sociedad la cuestión social últimamente, el mérito que tuvo fue sacar a la gente de la pantalla de los ordenadores, de las televisiones, para ponerlos en las plazas y en la calle, ¿no? Para salir de ahí para el contacto cara a cara, el contacto tú a tú. Y en esto sí que tiene que ver un poco en la manera de enfocar la cosa de las radios libres con aquello de pensar globalmente y actuar localmente, ¿no? Porque sí, te interesa saber todo lo que pasa en el mundo, pero lo que te interesa saber es qué piensa tu comunidad de lo que está pasando en el mundo y cómo tu comunidad va a reaccionar ante eso y a la vez qué es lo que tu comunidad genera. Lo estábamos comentando fuera, lo estábamos comentando fuera que bueno, con las nuevas tecnologías, el Internet, nos pueden escuchar en Japón. Pero bueno, particularmente a las radios locales tampoco nos interesa... El público japonés. No, porque nos interesan las cuestiones cercanas. No estoy muy de acuerdo. Yo tampoco. Bueno, termino y lo decís. Nos interesan las cuestiones cercanas. O sea, ¿qué está pasando en esta asociación? ¿Qué acto cultural hay a 20 kilómetros nuestro? Porque ya del dispersarse por el mundo, yo creo que ya se aleja de lo que es el concepto de una radio libre. Ahora vosotros creo, tenéis y no sé si vuestro Falo estará de acuerdo conmigo, lo de Japón, y igual compartimos ideología, un asturiano de Langreo, de Gijón, de Oviedo, puede estar en Japón. Ojo, nosotros tenemos un oyente. ¿Vale? Entonces, o puede haberse ido a México, además con la que está cayendo, o sea, se puede haber ido a cualquier país del mundo. Evidentemente Aquí ahora...